¿Alguna vez te has sentido enredado en una dinámica compleja, en constante reaccionamiento, como tu paisaje interno no es completamente tuyo? Es una sensación profundamente desconcertante, una que puede dejarte cuestionándote a ti mismo y a tu realidad. ¿Qué pasa si le dije que comprender las profundidades de la psique humana, como mapeada por figuras como Carl Jung, ofrece un camino profundo a través de esto? Su trabajo nos da una lente para ver más allá de la lucha de la superficie e identificar los verdaderos marcadores de la libertad psicológica. En esta exploración, descubriremos cómo la aplicación de principios junguianos revela los signos silenciosos e internos de que no solo ha sobrevivido a una relación desafiante, sino que ha logrado una victoria más profunda, una enraizada en su propia soberanía psicológica. Prepárese para obtener claridad y reconocer los cambios sutiles que indican que es realmente libre. Cuando estás atrapado en una dinámica que exige energía emocional constante, a menudo es porque la otra persona está aprovechando una parte fundamental de tu psique, tu ego. El ego, en términos simples, es esa parte de nosotros que interactúa con el mundo exterior, buscando validación, comprensión y un sentido de identidad a través de interacciones externas. Los narcisistas, en su profunda inseguridad, son maestros para explotar esta necesidad. Te atrapan a las reacciones porque tu respuesta emocional, ya sea ira, tristeza o frustración, proporciona combustible. Valida su existencia, su narrativa, su poder sobre ti. Tus reacciones se convierten en el espejo distorsionado que necesitan para apuntalar su frágil sentido de yo. Piense en la energía gastada tratando de explicarse, para hacer que vean su perspectiva, para justificar sus sentimientos o acciones. Este esfuerzo constante se origina en el deseo del ego de reconocimiento y armonía en el mundo externo. También está relacionado con la persona, las máscaras sociales que usamos. Tal vez adoptó una persona de paciencia, cumplimiento o optimismo implacable en un intento de navegar por la relación, solo para encontrarla drenadora e ineficaz. Reaccionar constantemente te mantiene atado a su realidad, atrapado en un bucle donde tu propio mundo interno, tus verdaderas necesidades y sentimientos, se vuelven secundarios. Romper libre no se trata de ganar una discusión o infligir dolor. Se trata de recuperar esa energía. Es un cambio interno profundo, un alejamiento del campo de batalla externo y hacia tu paisaje interno. Aquí es donde la sabiduría de Carl Jung se vuelve increíblemente poderosa. Él entendió que el verdadero crecimiento psicológico proviene de explorar el inconsciente, el vasto depósito de nuestras experiencias, instintos y potenciales que se encuentran debajo de la superficie de nuestra conciencia. La clave es dejar de alimentar la dinámica. Cuando deja de proporcionar la reacción emocional esperada, crea un vacío. Esta no es una táctica manipuladora. Es una consecuencia de que redirige su energía vital hacia adentro. En lugar de verter energía en el ciclo frustrante de explicación y justificación, comienza a invertirla en usted mismo. Esta es la base de la individualización, el proceso de toda la vida de convertirse en un individuo completo, único, integrando las diversas partes de la psique, incluidos los aspectos menos deseables almacenados en la sombra. A medida que retira su energía de la lucha externa, comienza a explorar los símbolos y mensajes que surgen de su propio inconsciente, tal vez a través de sueños o momentos de profunda introspección. Comienzas a escuchar tu voz interior, guiada por la sabiduría emergente del yo, el arquetipo central que representa la totalidad de la psique y el impulso hacia la integridad. Este enfoque interno fortalece tu núcleo. Cambia su fuente de validación de la aprobación o comprensión externa al conocimiento interno. Su sentido de valor se arraige en su propio ser, no en la forma en que otros lo perciben o reaccionan ante usted. Esta conexión a tierra interna es lo que hace que las reacciones externas sean menos convincentes, menos necesarias. Su silencio, en este contexto, no nace de frialdad o cálculo. Nace de una fuerza profunda y tranquila derivada de conectarse con usted mismo. Es el sonido de la energía que regresa a casa, que ya no se dispersa en intentos inútiles de comprometerse con una dinámica que prospera en su disipación. Esta redirección de energía es sísmica. Cambia el centro gravitacional de la dinámica. El sistema del narcisista,
basado en la base de controlar a otros a través de la reactividad emocional y mantener una persona cuidadosamente construida, comienza a perder su equilibrio. El objetivo, que ya no alimenta a la máquina con su angustia o intentos de razonar, se convierte en una anomalía. Esta no reacción es una fuerza poderosa, aunque pasiva. Desafía la estructura misma de la realidad externa del narcisista, que depende de que otros reflejen sus percepciones distorsionadas y validen su ego inflado. Sin el suministro esperado, las grietas en la persona se vuelven más visibles, no solo para el objetivo, sino eventualmente para los satélites circundantes, los monos voladores. Estas personas a menudo operan bajo el dominio de la voluntad dominante del narcisista, o el engaño compartido, tal vez evitando sus propios aspectos de la sombra, centrándose en las fallas percibidas del objetivo. Creían la narración porque tenía un propósito, a menudo arraigado en el miedo, la conveniencia o el deseo de un estado reflejado dentro de la órbita del narcisista. Eran parte del sistema, a veces inconscientemente, defendiendo el ego frágil del narcisista y reforzando la realidad artificial proyectada a través de la persona. Vieron el objetivo a través de la lente que proporcionó el narcisista, aceptando esos símbolos e interpretaciones sin duda. Carl Jung proporcionó profundas ideas sobre estas estructuras psicológicas, y su interacción se hace evidente a medida que el sistema se agota. Pero a medida que el objetivo profundiza su conexión con su propio ser, embarcando más completamente en el camino de la individualización, emanan una confianza tranquila que no requiere validación externa. Son guiados por una brújula interna, sintonizada con la sabiduría más profunda del inconsciente y el lenguaje de los arquetipos que se desarrolla en su propia psique. Están escuchando sus sueños, entendiendo los símbolos dentro de ellos, obteniendo información sobre sus propias motivaciones y la verdadera naturaleza de la dinámica en la que fueron atrapados. Este trabajo interno solidifica el ego, haciéndolo resistente contra la manipulación externa. Esta nueva estabilidad interna en el objetivo crea disonancia para los monos voladores. Observan el desapego tranquilo del objetivo frente a situaciones que solían provocar una agitación emocional significativa. Ven los intentos crecientes del narcisista de provocar, que ahora simplemente rebotan en los límites psicológicos fortalecidos del objetivo. La narrativa que fueron vendidas, que el objetivo era inestable, difícil, comienza a desmoronarse. Comienzan a notar las inconsistencias en las historias del narcisista, el caos que las sigue, la proyección de la propia sombra del narcisista sobre cualquiera que se atreva a desafiar su narrativa. Es como una sincronicidad de eventos comienza a revelar la verdad subyacente. Los monos voladores se enfrentan con una opción, a menudo en un nivel inconsciente. Continúan alineándose con la personalidad colapsante y el narcisista cada vez más errático, o reconocen la realidad incorporada por el objetivo psicológicamente libre. La fuerza tranquila del objetivo, arraigada en su conexión con el yo y la integración obtenida a través de la individualización, se convierte en una acusación silenciosa de la falsa realidad que el narcisista ha construido. Obliga a los satélites a confrontar su propia complicidad, sus propios aspectos de la sombra que podrían haber estado evitando, y la verdad incómoda de que estaban apoyando una fachada. Carl Jung habló de la importancia de integrar la sombra, y el viaje del objetivo resalta las consecuencias de no hacerlo, tanto para el narcisista como para aquellos dentro de su esfera de influencia. Los símbolos de autoridad y control al narcisista, una vez manejados, comienzan a perder su poder. Los monos voladores confiaron en estos símbolos para orientarse dentro de la dinámica. Cuando el objetivo se vuelve impermeable a ellos, los símbolos se vuelven huecos, perdiendo su capacidad para obligar a la obediencia o la creencia. El inconsciente de los monos voladores comienza a moverse, cuestionando sus roles y su lealtad. Pueden comenzar a tener sueños que desafían su perspectiva actual o experimentan momentos de sincronicidad que resaltan la falsedad de la situación. Este despertar colectivo, aunque a menudo doloroso y desorientador para los monos voladores, marca el comienzo del sistema de apoyo del narcisista que se desmorona. Se basaron en las reacciones predecibles del objetivo para mantener el sistema estable. Cuando el objetivo se volvió impredecible al ser auténtico y centrado en sí mismo, todo el edificio comenzó a temblar. El ego del narcisista,
también invertido en controlar la narración y proyectar su sombra en los demás, se encuentra aislado a medida que sus antiguos aliados comienzan a alejarse. Están abandonando el barco no necesariamente por solidaridad con el objetivo, sino porque la nave de la falsa realidad del narcisista se está hundiendo literalmente. Este proceso no se trata de venganza o maniobras estratégicas por el objetivo. Es una consecuencia natural de la liberación psicológica. El compromiso del objetivo con su propio crecimiento, su exploración de su inconsciente, su comprensión de los arquetipos y su viaje hacia la individualización crean un campo de energía de autenticidad que la artificialidad del sistema del narcisista no puede sostener. Los monos voladores, anteriormente mantenidos en órbita por la atracción gravitacional del narcisista y la energía reactiva del objetivo, se encuentran liberados a medida que el enfoque del objetivo cambia hacia el ser. Comienzan a ver las maquinaciones del narcisista no como estrategias poderosas, sino como intentos desesperados por un ego frágil para mantener el control a medida que su persona se desintegra. Los símbolos de poder se revelan como gestos vacíos cuando no logran provocar la reacción deseada. La inmunidad psicológica del objetivo actúa como un catalizador, acelerando la desintegración del mundo cuidadosamente construido del narcisista. Los monos voladores, ya no armados efectivamente contra un objetivo que no se puede apropiar en su paz interior, comienzan a experimentar la fuerza plena y sin adulterar del comportamiento errático del narcisista y la sombra proyectada. No queda ningún lugar para que el narcisista externalice su agitación interna cuando el objetivo principal ya no está disponible como receptáculo. Esto obliga a los monos voladores, tal vez por primera vez, a enfrentar la verdadera naturaleza de la persona que han estado apoyando. Sus sueños pueden volverse más inquietantes, llenos de símbolos de descomposición y falsedad, lo que refleja el desglose del sistema del que formaban parte. La sincronicidad podría provocar encuentros o revelaciones que les haga imposible continuar creyendo las mentiras del narcisista. El objetivo, basado en sí mismo y continuando su camino de individualización, es un testimonio tranquilo de la realidad psicológica. Ya no están enredados en las complejas proyecciones y manipulaciones que caracterizan las relaciones del narcisista. Su personalidad está alineada con su ser interior. A diferencia del narcisista, cuya persona es una defensa contra la confrontación de su propia sombra. El trabajo de Carl Jung proporciona un marco para comprender este contraste. El movimiento hacia la integridad versus el afianzamiento en un ego defensivo fragmentado. A medida que el objetivo integra más aspectos de su inconsciente y comprende las fuerzas arquetípicas en juego, se vuelven cada vez menos controlables. Los monos voladores, presenciando este cambio y experimentando la creciente inestabilidad que emana del narcisista, enfrentan sus propios cálculos, se alinean con el caos o buscan su propia forma de realidad psicológica. Muchos comienzan a distanciarse, sutilmente al principio, luego más abiertamente. El costo de permanecer en la órbita del narcisista comienza a superar los beneficios percibidos. Ven que el objetivo no solo sobrevive, sino prosperando, precisamente porque han dejado de involucrarse con el sistema falso e invertido en su propio mundo interno. Sus sueños, sus símbolos, su sabiduría inconsciente. La fuerza derivada de conectarse con el yo y abrazar el viaje de la individualización no es algo que pueda ser atacado o socavado por fuerzas externas. Es una fortaleza interior. Las herramientas de manipulación del narcisista, iluminación de gas, triangulación y campañas de mancha, pierden su efectividad porque dependen de la respuesta emocional del objetivo. Cuando el objetivo ya no proporciona esa respuesta, las herramientas se vuelven impotentes. Los monos voladores, observando esta repetida falla de las tácticas del narcisista, comienzan a reconocer la inutilidad de su propio papel en la dinámica. Su creencia en la estructura de poder del narcisista se erosiona, reemplazada por una creciente conciencia de la fragilidad subyacente del narcisista y la naturaleza tóxica de su entorno. Los símbolos de lealtad y propósito compartido que los ataron al narcisista comienzan a sentirse como cadenas. Esta realización a menudo viene con una oleada de energía que anteriormente estaba vinculada para mantener la falsa narrativa, energía que ahora se libera mientras consideran abandonar el barco.
Esta oleada de energía, una vez atrapada en defender la intrincada fachada creada por el ego manipulador del narcisista, ahora está disponible para que los monos voladores reinvieran en sus propias vidas, su propio sentido de sí mismo, sin embargo, incipiente. Comienzan a ver el peso simbólico de las demandas del narcisista de lo que es un intento de controlar la realidad externa porque el narcisista carece de una interna. Carl Jung entendió la importancia vital de este paisaje interno. Cuando este control externo comienza a deslizarse, como lo hace inevitablemente cuando el objetivo se desactiva y encuentra fuerza en su propio viaje de individualización, el narcisista experimenta una profunda amenaza existencial. Su ego frágil, basado en la validación y el control externos, siente el suelo desmoronado debajo de él. Observan el objetivo, ya no sujeto a su influencia, irradiando una nueva paz y resistencia. Ven la conexión auténtica que el objetivo ha forjado con su ser más profundo. Una conexión que no requirió reflejo o validación externa. Esta autenticidad, esta libertad, es algo que el narcisista codifica, pero no puede entender en un nivel fundamental. Perciben la fuerza del objetivo, nacido de integrar su sombra y conectarse con su mundo inconsciente, como una técnica secreta o un truco. Creen que pueden replicarlo simplemente pasando por los movimientos. Aquí es donde comienza la mímica vacía. El narcisista podría expresar repentinamente interés en la terapia, la atención plena o los gurús de autoayuda. Podrían hablar sobre el crecimiento personal o incluso dejar conceptos que han escuchado, tal vez mencionando a Carl Jung o la idea del yo de una manera superficial. Están intentando usar el progreso del objetivo como una nueva persona, con la esperanza de que les otorgue la misma paz interior y poder percibido. Sin embargo, esta imitación carece del trabajo interno genuino. Carece del coraje para enfrentar las profundidades inconscientes, para enfrentar los aspectos dolorosos de su sombra, o para comprometerse realmente con sus sueños y los símbolos que emergen de su psique. El narcisista evita el sufrimiento necesario que acompaña a la verdadera transformación. Su crecimiento es una actuación, otra capa a su ya elaborada fachada, con el objetivo de recuperar el control, o al menos aparecer tan capaz y liberado como el objetivo. Pueden discutir los arquetipos, pero no se conectan con las poderosas y guiantes energías que representan dentro de su propia alma. Podrían hablar de sincronicidad, pero no reconocen los patrones significativos en su propia vida que apuntan hacia verdades más profundas que evitan desesperadamente. Quieren el resultado, la paz interior, la resistencia, la conexión con el yo, sin emprender el viaje de la individualización que requiere una introspección e integración dolorosas. Su ego no puede tolerar la vulnerabilidad requerida para la curación genuina. Ven la libertad ganada del objetivo como algo que se puede adquirir superficialmente, a través de la mímica, en lugar de ganarse a través del arduo proceso de integrar su sombra y alinearse con la sabiduría del inconsciente. Esta mímica es un eco hueco, una pálida imitación de la vida vibrante y auténtica que el objetivo está construyendo. Destaca el marcado contraste entre una vida arraigada en el yo y una vida dominada por un ego compensatorio frágil. Los monos voladores que aún están enredados, o aquellos que comienzan a desconectarse, inicialmente podrían confundirse por este cambio en la presentación del narcisista. Podrían preguntarse si el narcisista finalmente está cambiando. Pero la falta de verdadera profundidad emocional, la ausencia de vulnerabilidad genuina y la corriente subterránea continua de la manipulación eventualmente exponen la imitación de lo que es. Otra táctica en el repertorio del narcisista. Un intento de reclamar significado al aplicar a la persona que buscaban disminuir. Esta fase subraya la profunda brecha psicológica entre alguien genuinamente dedicado a la curación e individualización y alguien cuyo ego solo puede relacionarse con la realidad a través del control y el rendimiento. El narcisista no puede acceder a la misma fuente de fuerza porque no pueden tolerar el aspecto hacia adentro, confrontar su propia sombra o permitir que los símbolos y la sabiduría del inconsciente los guíen. Permanecen atrapados por las defensas de su ego, mirando para siempre fuera de sí mismos para su validación e intentando copiar la libertad percibida de los demás. Sus intentos de superación personal son simplemente otro aspecto de su personalidad,
que carece del poder transformador que proviene del compromiso auténtico con el yo y el desafiante proceso de integrar partes fragmentadas de la psique. Observan el viaje del objetivo, el arduo trabajo de tamizar a través de los sueños, comprender los símbolos y enfrentarse verdades incómodas sobre su pasado y presente, y ven el resultado, una persona basada en su propio ser, menos reactivo, y operando de un lugar de autoridad interna derivada de su conexión más profunda a su ser. La visión central aquí es la diferencia fundamental entre la personalidad superficial del narcisista, impulsada por un ego frágil, que solo puede imitar el cambio, y la ruta auténtica de individualización del objetivo. Este viaje genuino, iluminado por el trabajo de Carl Jung, requiere valientemente enfrentarse a la sombra, integrando al inconsciente y conectarse con el verdadero yo. Implica comprender los símbolos que se encuentran en los sueños y reconocer la guía sutil de los arquetipos y los momentos de sincronía, una profundidad al que el narcisista no puede acceder. Su dedicación a este trabajo interno es la fuente de su fuerza y conexión a tierra. ¿Cómo ha impactado esta comprensión del crecimiento psicológico genuino versus la mimetría en su propio proceso de curación? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si eres un pensador profundo interesado en explorar estas intrincadas dinámicas del ego, yo mismo, la persona, la sombra, el inconsciente, los arquetipos y la individualización, suscribir ahora y activar notificaciones para más información.